Lo decíamos en la apertura, Jujuy en llamas, los incidentes del fin de semana, pero que vienen de antes ya. Y te vamos a contar un poco cuál es la historia de este reclamo salarial de los docentes de Jujuy. Esta marcha de las antorchas que ya venía desde la semana pasada y por otro lado avanzaba la idea del gobernador Morales, reelecto hace muy poco tiempo en elecciones allí en Jujuy, donde finalmente se impuso y logró también los votos para que se haga la reforma que él propuso para este fin de semana. Pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo está la situación? Saludamos y recibimos aquí en Ciudad U a Silvia Vélez, secretaria general de ADEP, Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy. Silvia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en Ciudad U. Buenas tardes, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Silvia, la primera consulta que quiero hacer es porque si bien estuvimos viendo los incidentes, la represión, lo que pasaba en las calles, hablemos un poquito del conflicto docente, que me parece que es el que empezó a darle visibilidad a la situación de Jujuy. ¿Cómo es la situación del salario de los docentes jujeños? Yo me fijé en un indicativo de mayo de este año que parece que tiene el básico más bajo de todo el país. ¿Es así? Así es. Si no estamos entre los tres últimos, si no quedamos en el último lugar. En el mes de mayo el básico nuestro es de 35.537 pesos. Tenemos cifras en gris, en negro. En gris le decimos aquellas sumas que no se hacen aportes, y bueno, las en negro son en negro. Claro, pero este es un Eso dato hace que que a mí me impactó. 35.000 pesos en mayo el salario básico de un docente jujeño. Así es, así es. Es un salario Entonces, de pobreza eso, de vergüenza. así es, justamente esto determina que un docente recién iniciado en el cargo testigo, en el caso que estamos hablando, un maestro de grado, jornada simple, esté llegando a los 90.000, 100.000 pesos o 110.000 pesos, de acuerdo a la antigüedad que tenga, pero se le complementa por el piso salarial nacional, puede alcanzar los 130.000 pesos que estaban dispuestos para el mes de mayo como piso nacional de paritaria. En el mejor de los casos, cuando no haya habido alguna equivocación en su liquidación, que suele suceder, estos errores en los cálculos de las liquidaciones, que los lleva a los docentes nuevamente a hacer un reclamo, y recién, si el reclamo es considerado, puede percibir esa suma que no se le ha liquidado en un mes a 30 días posteriores, lo que significa, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo total en ese monto que no se ha completado, aparte de tener el sueldo magro. Con la mala liquidación, bueno, vamos de mal en peor. ¿Y cómo ha sido el trámite para reclamar aumento salarial, para insistir con paritarias docentes, para que el gobierno abra la discusión con ustedes con este número que nos das, que realmente sorprende pensar que se le puede pagar eso a un docente, a un maestro en Jujuy, ¿no? Y hemos venido siempre en las paritarias, sentándonos, al menos desde que nos hicimos cargo y de la gestión anterior, con un documento donde establecemos bien la pauta salarial como eje de discusión, y luego todo lo que hace a condiciones laborales, que también tienen mucho que ver en relación a toda la vida del docente en su labor. Y aún más todavía introducimos siempre en nuestro mandato la cuestión de comedores escolares, por ejemplo, siempre pensando en nuestros alumnos, que son los que se referencian directamente con este tema. Entonces, bueno, cada vez que nos sentamos es plantear, es hacer catarsis sobre la situación. El gobierno escucha, pero bueno, ellos ya tienen definida una pauta de incremento salarial, y es la que se dispone y se liquida. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, si no en todas, se la ha rechazado a esa pauta salarial. No obstante ello, la liquidación ya viene. Es más, con esta propuesta que se hizo ahora, seguramente la liquidación de este mes
de junio ya está siendo liquidada con esta última propuesta que recibimos el 9 de junio, porque así estamos acostumbrados. Ellos ya la están Silvia, liquidando, sí. uno escucha a Morales responsabilizando al gobierno nacional, a infiltrados en las marchas, a la cuestión de la reforma constitucional, estos artículos acerca de la protesta. Desde el gobierno nacional dicen que no van a mandar la gendarmería, que tiene que ver con lo que pasa en la provincia, pero lo que yo percibo es que hay una cuestión de fondo que es el reclamo económico, que es lo que se está viviendo, teniendo en cuenta que además Jujuy tiene unos números de pobreza también muy altos, parecidos a nivel del país, pero también con una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Qué podés decirnos vos para que comprendamos un poco en la totalidad de lo que es esto que está pasando ahí en Jujuy en estos días? Es así, tal cual lo manifiestas, esta situación, al menos desde nuestro sector, comienza siendo un reclamo netamente salarial. No hay más que decir, hablar del básico, hablar del sueldo, que solamente los 130.000 pesos dispuestos de paritaria nacional son los que ayudan a un grueso número de docentes a estar debajo de la línea de la pobreza, porque seguimos siendo pobres, y muy pocos pueden traspasar esa línea, a pesar de las antigüedades que tengan. Entonces es justamente así. La comunidad toda se ha manifestado, ha simpatizado con nuestra protesta. Nuestras protestas siempre han sido pacíficas. Hace 15 días que nos venimos manifestando en las calles, de una forma, de otra, cacerolazo, radio abierta, marcha de antorcha, bueno, infinidad de ideas, siempre con la creatividad que tiene el maestro. Últimamente ya acompañar a los accesos donde están las rutas, pero siempre manteniéndonos al costado para visibilizar un poco más nuestro reclamo. Pero esto también ha transitado un tiempo donde se da esta reforma de la Constitución, donde obviamente uno de los ejes que a nosotros nos indica algo muy importante es la criminalización de la protesta. Entonces también había que reflejar de alguna manera esta situación de una reforma constitucional que no estaba atendiendo ni siquiera a lo que está determinado en nuestra Constitución Nacional, en tratados internacionales. Bueno, o sea que como que confluyen en el mismo tiempo estas situaciones, aunque nosotros siempre marcamos que nosotros no perdemos de vista el eje que es la recomposición salarial, y que ha sido el reclamo de toda la sociedad también. Claro. Toda la sociedad se vio interpretada en nuestro reclamo, a través de nosotros, el reclamo de ellos también. Silvia Vélez, secretaria general de ADEP, muchas gracias por este contacto con Ciudad U y la seguimos porque vamos a estar de cerca viendo cómo van los acontecimientos allí en el norte del país. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Recordemos que esto pasa en Jujuy, una provincia que en este momento está recibiendo muchísimo dinero en inversiones millonarias por la extracción del litio, ¿no? Que van, por supuesto, a las arcas de la provincia, pero que a los docentes y a los médicos los tiene con sueldos por el piso. Queríamos contarte lo que pasaba también en Jujuy a la manera que lo hacemos en Ciudad U.